podemos participar de esta clase a través de este medio. Ya saben que por causa del coronavirus no podemos reunirnos y por protección a nosotros mismos. Pero lo hacemos a través de este medio y qué bueno que podemos estar juntos. Qué bueno que podemos estar juntos. Quiero invitarles a que oremos a nuestro Dios. Vamos a ponernos en sus manos. Oremos. Bendito Dios, te damos muchas gracias, pues tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra, tenemos la oportunidad de aprender, y para ello pedimos, Señor, sabiduría, pedimos dirección, pedimos que nos ayudes a entender lo que tu palabra dice, y también, Señor, que nos ayudes a aceptar lo que tu palabra dice. Que vengamos al estudio de tu palabra sin estar con prejuicios, sino más bien descubriendo lo que tú nos estás diciendo a través de esta porción que leemos. Dirígenos para ello, Dios, y también estamos orando por aquellos que son nuestros familiares, que son nuestros hermanos en Cristo, que son amigos, que son conocidos, y que nos pidieron que oráramos por ellos, que están enfermos. Oramos que toques sus cuerpos, que tú les ayudes, que seas con ellos, que proveas las cosas que son necesarias para su atención médica, para la atención de su salud. Y también oramos porque pues haya los medios para que puedan tener un médico que les atienda y que se vean suplidas las cosas, todas las cosas materiales, Señor. Oramos por eso y oramos, Señor, para que ayudes a aquellos que están intranquilos, a aquellos que están viviendo con inquietudes, Señor, por la cuestión de la salud de alguno de los miembros de la familia. Oramos, Dios, para que seas con ellos. Manifiesta tu poder, manifiesta tu presencia. Dios, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Vamos a leer los versos 1 al 7. Lucas, el capítulo 2, versos 1 al 7. Lucas, por decirlo así, Lucas cierra el telón donde se narra el nacimiento de Juan el Bautista. Y después levanta el telón para hablarnos del nacimiento de Jesús, del nacimiento del Hijo del Hombre. Miren lo que dice Lucas 2, del 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Dije, Lucas levanta el telón para hablar del nacimiento del Hijo del Hombre. Y cuando estamos hablando del nacimiento del Hijo del Hombre, me refiero al nacimiento de Jesús. Jesús fue llamado Hijo de Hombre unas 88 veces en el Nuevo Testamento. Unas 88 veces se encuentra esas palabras en referencia a Jesús, el Hijo del Hombre. La palabra o la expresión esta, Hijo del Hombre, nosotros la podemos encontrar en el Antiguo Testamento y la podemos encontrar en referencia a la profecía de Daniel. Daniel, el capítulo 7, versos 13 y 14, dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo
venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Aquí Daniel nos habla de el Hijo del Hombre. Y la descripción Hijo del Hombre o de hombre era un título mesiánico. Dije, Hijo de Hombre era un título mesiánico. Y Jesús, leemos aquí en el verso 14, a Jesús se le dio dominio, gloria y reino. También leemos en el Nuevo Testamento que Jesús se refería a sí mismo como Hijo del Hombre. Y cuando Él estaba usando para sí mismo estas palabras, se estaba adjudicando la profecía de Daniel. Jesús, cuando decía que Él era el Hijo del Hombre, se estaba proclamando como el Mesías. Leemos en la Biblia que el pueblo de Israel esperaba a un Mesías. Y la Biblia enseña que Jesús es el Mesías. No solo iba a dar libertad a su pueblo de la opresión, el Mesías venía a dar libertad a todo aquel que creyera en Él. Jesús vino a ser el que Dios envió para que muriera en el lugar de todos los hombres. Jesús era el Mesías del que se había profetizado en el Antiguo Testamento. Así que cuando Jesús dice que Él es el Hijo del Hombre, está diciendo, yo soy el Mesías. Y la gente que escuchaba a Jesús, sin duda, sabía que cuando Jesús se refería como Hijo de Hombre, estaba diciendo, yo soy el Mesías. La otra cosa, cuando se dice, refiriéndose a Jesús, que es el Hijo del Hombre, se refiere a que verdaderamente Jesús era un ser humano, que Jesús en verdad era un hombre. Cuando dice hijo de hombre, entendemos, un hijo de hombre es hombre. Y Jesús es hombre. Y Jesús vino a ser un ser humano. Jesús tenía dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Jesús era totalmente divino y totalmente humano. En Juan, el capítulo 1, el evangelista Juan dice estas palabras, Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y luego miren esto, y el Verbo era Dios. El Verbo es Jesús, el Verbo era Jesús. Y Juan está diciendo que Jesús es Dios. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que Jesús era verdaderamente Dios, totalmente Dios, pero también era humano, también era un ser humano. El verso 14 de Juan 1 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia
y de verdad. Aquel verbo que era Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que Jesús era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. En Primera de Juan, el capítulo 4, verso 2, Primera de Juan 4, 2, dice: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Jesús era Dios, es Dios, y Jesús era humano, era hombre. Dios se encarnó. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne y habitó entre nosotros. Dios fue manifestado en carne. Eso enseña la Escritura. El apóstol San Pablo decía esta verdad en la carta a los Corintios: grande es el misterio de la piedad. El apóstol Pablo dijo que Jesús era en esencia Dios. Esto es, Jesús era 100% divino y era 100% humano, totalmente humano. Esto es importante. Dice el apóstol San Juan que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, no es de Dios. Sí, Jesús es Dios. Sí, Jesús es humano. Era el Hijo del Hombre, era un ser humano. En resumen, la frase Hijo del Hombre indica que Jesús es el Mesías y que era y que es verdaderamente un ser humano, un ser humano. Volviendo a Lucas, el capítulo 2. Lucas describe un nacimiento significativo y con grandes repercusiones. Vemos aquí, dije, un nacimiento significativo. Lucas habla de una noche como cualquier otra noche, en un pueblo desconocido, y dice que nace un niño. Pero aunque el nacimiento de este niño fue igual al nacimiento de todos los niños, ese niño no se parecía a ningún otro nacido alguna vez. Ese nacimiento fue significativo y tuvo grandes alcances. No era un nacimiento, o el niño que nacía no era igual que los demás, porque este niño era el Hijo de Dios. Era Dios mismo encarnado. La deidad, la divinidad en carne humana. El Mesías que Israel esperaba, el Salvador del mundo, estaba naciendo.
por su nacimiento, nosotros vemos cómo Dios entró a la sociedad humana como un bebé. El creador del universo se convirtió en hombre. El eterno Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Recuerdan Juan 1:1? En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fue un nacimiento significativo. Dije, nació como todo bebé, pero ese niño no era igual que los otros niños. Era el nacimiento del Salvador del mundo. Era el nacimiento del Mesías esperado. Ahora, volviendo a Lucas, el capítulo 2, se nos deja ver en este capítulo nos narra una visión detallada de ese nacimiento. Una visión detallada de ese nacimiento. Este capítulo es quizás el capítulo más ampliamente conocido de la Biblia. Quizás el más ampliamente conocido. Su historia, la que se nos narra en este capítulo, ha servido para inspirar música, tarjetas, libros, concursos a través de los siglos. Este capítulo nos narra una historia muy singular. El detalle es este. Aunque Lucas narra de una manera amplia el nacimiento de Jesucristo, el mundo celebra ese nacimiento por razones equivocadas. El mundo celebra la Navidad como una excusa. Dije por razones equivocadas, dije como una excusa a la autocomplacencia, como una excusa para el materialismo, para festejos. El mundo celebra la Navidad y ha degenerado esta celebración. Se pierde de una manera completa el verdadero significado con la manera de celebrar la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Hoy en día la mayoría de la gente celebra la Navidad. No importa razas, no importa edades, no importa clases sociales. Todo mundo celebra, o casi todo el mundo, celebra la Navidad. Pero la celebra por razones equivocadas. No importa de qué religión sea la persona, celebra la Navidad. De repente ni siquiera importa si cree en Dios o no. Celebra la Navidad. No importa en qué país vive, se celebra la Navidad. ¿Pero qué es la Navidad? Usted le podría preguntar a alguien qué es la Navidad y esa persona puede decir, pues la Navidad son regalos, la Navidad es algo que se celebra y muchos pudieran decir, pues es algo que se celebra, por eso yo también la celebro.
pero a veces no se tiene la idea correcta acerca de lo que es la Navidad. La palabra Navidad viene de una palabra que significa nacimiento y da nombre a la fiesta que se realiza con motivo del nacimiento de Jesucristo, con motivo de la llegada de Jesucristo a nuestro mundo. Los versos que leemos o que leímos nos narran esto, la Navidad. La Navidad es la celebración del nacimiento del creador del universo. La Navidad es la celebración del creador del universo entrando a este mundo. Es la encarnación de Dios. La Navidad o significa Dios tomando un cuerpo humano y haciéndose hombre como nosotros. Lamentablemente no todo el mundo celebra la Navidad como debe celebrarse. Leemos en estos versos la celebración de la primera Navidad. Esto es el nacimiento de Cristo. ¿Qué dice el evangelista? Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Se promulgó un edicto de parte de Augusto César. El tiempo en que se celebró este censo estaba dentro de los planes de Dios. María y José estaban en Nazaret y tuvieron que viajar a Belén porque se estaba celebrando este censo y la ciudad de David, que era Belén, era la ciudad de ellos y de sus padres. Ellos eran descendientes de David y por eso tenían que ir a Belén. Quizás ellos eran conscientes de que el nacimiento del Mesías tenía que ser en Belén. Había una profecía allí en Miqueas y sin duda ellos sabían que el Mesías tenía que nacer en Belén. Pero miren cómo Dios organiza todas las cosas. Nada se escapa al plan de Dios. Se hace el censo, ellos tienen que llegar a Belén para que se cumpla la profecía, que el Mesías iba a nacer en Belén. Nosotros podemos ver, hermanos, que esto no ocurrió por casualidad, esto del censo no ocurrió por casualidad. Dios mueve las cosas para que se cumplan sus propósitos, para que se cumpla su voluntad. Él es soberano para mover los tiempos y los corazones de los hombres. Sin duda que el edicto de parte de Augusto César, sin duda uno puede pensar, pues fue una decisión de Augusto César, pero ¿quién fue el que movió a Augusto para mandar a hacer el censo? Dios tiene el control. La Escritura dice que el Mesías iba a nacer en Belén. Y para que se cumpliera esa profecía, se promulga un edicto. O se hace un edicto de parte de Augusto César, y ese edicto decía que todo el mundo fuera empadronado. Y miren cómo dice el verso 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días
de su alumbramiento. No en Nazaret, no nació en Nazaret, tenía que nacer en Belén. No en el camino, tenía que ser en Belén. Y cuando dice se cumplieron los días de su alumbramiento, hermanos, esto significa que quizás José y María ya tenían algunos días allí en Belén. Y estando allí en Belén, es que sucede que llega el tiempo del nacimiento del niño. Muy bien, hablando de esto, la Navidad es la celebración de la entrada de Dios a este mundo, es la celebración de la encarnación de Dios, es la celebración de Dios haciéndose hombre, haciéndose humano. Ahora, de repente no se entiende esto. Martín Lutero dijo esto: cuando me dicen que Dios se convirtió en hombre, puedo aceptarlo, pero simplemente no entiendo qué significa. Y dice esto, porque ¿qué hombre, si se le deja a sus impulsos naturales? Si fuera Dios, ¿se habría humillado a nacer en el comedero de un burro o a colgar de una cruz? A veces es algo que no se entiende. ¿Cómo es posible que el Mesías esperado naciera en un pesebre? ¿Recuerdan que dice el escritor que no hubo lugar para ellos en el mesón? El último texto que leímos decía: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El Mesías nació en un pesebre, en un lugar donde comían animales. Y esto a veces deja ver cómo el hombre es incapaz de entender pues todo. ¿Cómo es posible que el Mesías haya nacido en un lugar como ese? La Biblia nos dice que Dios se hizo hombre para que pudiera llevar sobre él nuestros pecados. La Navidad tuvo que realizarse, tuvo que ser una realidad, porque era necesario que hubiera alguien que pagara por nuestros pecados, y ese alguien debía ser sin pecado. Dios tuvo que encarnarse para poder morir en la cruz por nuestros pecados. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, un capítulo muy conocido en el ámbito cristiano, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Era necesario que Dios se encarnara para que viniera a este mundo y muriera por nuestros pecados. Jesús, el Mesías, hecho hombre, pagó, dice el profeta, por nuestras iniquidades. Dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 24,
El apóstol Pedro hablaba de algo semejante. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La Navidad significa que Dios se encarnó, y fue necesario que se encarnara para que el Mesías pudiera morir en la cruz llevando nuestros pecados. Dice otra vez, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo murió por nosotros. Cristo llevó nuestros pecados sobre sí y Él pagó. Él pagó por nuestros pecados. El precio que nosotros deberíamos de pagar, Él lo pagó. Él que fue sin pecado, sufrió hasta la muerte para pagar por nuestros pecados. Es esto de, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esto es el corazón del Evangelio. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. Pagó por nuestros pecados. Jesús tomó nuestro lugar. Él tomó nuestros pecados y pagó el precio por ellos. No tenía pecados propios, pero la Escritura dice, hace constar que Jesús mismo era sin pecado y por eso Él pudo pagar por nuestros pecados. No sufrió por sus propias transgresiones, sino por los pecados de otros. Y cuando digo de otros me refiero a ti y a mí. Los pecados tuyos y los míos, Jesús pagó por ellos. Un escritor dijo esto: fue por mí que Jesús murió, por mí y por un mundo también así de pecaminoso y así de lento en devolver su amor. Él no esperó a que yo fuera a Él. Me amó cuando estaba yo en lo peor. Nunca tuvo que haber muerto por mí si yo le hubiese podido amar primero. Pero ese es el problema, ¿verdad? Dice Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Por qué no le amamos primero nosotros? ¿Por qué es que solo podemos aprender a amar a nuestro Señor cuando entendemos, cuando hemos visto todo lo que sufrió por nosotros? Solo cuando lo entendemos es cuando podemos amarle nosotros a Él. Nuestras iniquidades, nuestros pecados nos han impedido reconocer el obsequio de Dios, el obsequio de su amor que debería de estar en cada corazón humano. El pecado es una aflicción, es una enfermedad que ha afligido a toda la humanidad. El pecado es algo que es una realidad en todos los hombres. No podemos entender lo profundo de la maldad del hombre hasta que entendemos todo lo que Jesús sufrió por nosotros. Dice la Biblia que cuando Él está en la cruz, Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así se sentía y así estaba. Dios lo había desamparado para que Él pudiera pagar por nuestros pecados. Dice el profeta, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. En verdad, este pasaje
nos muestra lo que realmente somos. Muchos pensamos que somos personas decentes. Muchos pensamos que somos gente buena. Y quizás no hemos hecho lo que otros han hecho. Pero la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. La Biblia, leímos ahí en Isaías 53, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Alguien escribió que las ovejas son necias y las ovejas son faltas de entendimiento. No son capaces de, por ejemplo, encuentran un hoyo en la cerca, se salen por ahí, pero cuando quieren entrar no encuentran el hoyo, no saben por dónde entrar. Y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Lo que nos está diciendo la Escritura con ello es que primero que todos nos hemos apartado de Dios y que no somos capaces de volvernos a Dios, sino es a través de la obra del mismo Dios en nuestros corazones. El querer hacer lo bueno no está en nosotros. Eso es lo que enseña la Biblia. Esto es verdad. No podemos sorprendernos entonces de que el hombre haga las cosas que hace, porque anda apartado de Dios. Por más que los hombres profesen conocer a Dios, deja ver la maldad que hay en cada corazón y deja ver que por más que con los labios se diga que cree en Dios, que anda cerca de Dios, la maldad del hombre es real y se mira por todos lados. No es de sorprendernos entonces que Isaías 53:6 diga, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Isaías 53. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Frank Sinatra cantaba una canción que decía, a mi manera, a mi manera. Y muchos cuando escuchamos esa canción, a mi manera, muchos pensamos, así lo debo de hacer, a mi manera. Pero aquello que para muchos es algo a buscar, en realidad es la causa de que andemos lejos de Dios. Porque al hacer las cosas a nuestra manera, nos apartamos de Dios. Ese es nuestro problema. No buscamos hacer las cosas a la manera de Dios. Buscamos hacerlas a nuestra manera. Pensemos, ¿hay algo en tu vida que lo estás haciendo a tu manera y sabes que no es la voluntad de Dios? ¿Y sabes que así no es como Dios quiere? A tu manera. Ese es el problema de nosotros como seres humanos. Nos hemos apartado de Dios, hemos hecho las cosas a nuestra manera y necesitamos volver a Dios. El nacimiento del Hijo del Hombre hace posible esto. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Nació de la Virgen María y fue un nacimiento milagroso para que también los resultados de ese nacimiento y esa vida y la muerte de Él fueran algo milagroso también, como lo es la salvación de nuestra alma, como lo es el tener una esperanza de vida eterna. Es un milagro. Y los milagros solo los hace Dios. Dios hizo posible el milagro de la salvación. ¿Cómo?
Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Dios se encarnó y habitó entre nosotros. La Biblia nos enseña que era tanto el amor de Dios por nosotros, que dice, mandó a su Hijo Jesucristo, dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo Jesús murió por nosotros. El nacimiento, la Navidad, el nacimiento del Hijo del Hombre hace posible que nosotros, tú y yo, tengamos una esperanza de salvación. Era necesario que el Hijo del Hombre viniera a este mundo, naciera de una virgen en este mundo. Jesús es el Mesías. Jesús es Dios, hecho carne. Que entendamos esto. Y es Dios hecho carne por amor a nosotros. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La pregunta ahora que cabe es, ¿celebras la Navidad o el nacimiento de Cristo como debe celebrarse? ¿Es Cristo Jesús tu Salvador? ¿Celebras el nacimiento de tu Salvador? Ojalá que así sea. La Biblia enseña para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia enseña que hemos de poner nuestra fe en Jesucristo, recibirlo como nuestro Salvador. Dice el apóstol San Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice el apóstol también, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Primero habla de recibirle, ahora dice Juan, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Necesitas a Jesús, necesitas recibirle como tu Salvador. Acepta a Jesús y cuando tú lo tengas, entonces tendrás la vida eterna. No hay otro camino para ir al cielo, no hay otro camino para tener la salvación del alma. Jesús dijo, yo soy el camino. Juan 14:6. Él es el único camino para ir con Dios. Por eso es el que vino y nació un día para morir en la cruz por nuestros pecados. ¿Quieres recibirlo? Ora a Él. Pídele que sea tu Salvador. Pídele que salve tu alma, que perdone tus pecados. Pídeselo y Él lo hará. Su palabra es garantía de que así será. Te invito a que lo hagas. Oremos. Padre, te damos gracias porque un día te hiciste hombre. Dios, gracias porque un día te encarnaste, habitaste entre nosotros y en tu naturaleza humana moriste en la cruz por nuestros pecados. Gracias por pagar para que fuéramos salvos. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Ayuda, Señor, que si hay alguien que todavía no es Cristo Jesús su Salvador, pueda tomar una decisión y pueda pedirle a Jesús que le salve y que perdone sus pecados. En el nombre de Cristo estamos orando. Amén. Que Dios los bendiga.